vez más estamos agradecidos con Dios que nos hayan considerado para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a iniciar, si está bien con ustedes, la carta de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15. Una alegría para mí poder compartir la enseñanza y la palabra de Dios con ustedes y también poderla compartir con nuestro hermano Amaya y nuestro hermano Rodríguez, a quienes amamos entrañablemente, y con este foro y este grupo de hermanos del Alumbrador Cristiano, que es de gran bendición para mucha gente que a causa de la pandemia no puede reunirse en forma presencial. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, en el verso 15, dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cuando pensamos en la palabra adoración y en la idea principal de lo que es la adoración, una de las cosas que miraremos a través de esta presentación es la conexión que hay entre lo invisible y lo visible, entre el cielo y la tierra, entre el eterno y nosotros mortales. Esta idea de adoración, la misma palabra, viene del hebreo que significa colocar la frente en el suelo, sobre la tierra. Esa es la idea principal de adoración, que cualquier persona que se dispone a adorar a Dios se humille de tal manera que reconozca que es polvo y que solamente Dios se merece la honra y la gloria. Esta primera parte servirá como fundamento a las próximas. Cuando hablamos de la adoración, el tema que se me encomendó fue la adoración judaica. Y una de las cosas que queremos comprender para entender todo esto con la idea de judaica es lo que esto significa y cómo inició todo. La escritura dice, hermanos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es increíble que el Eterno decidiese crear algo temporal y que se pudiese medir con el tiempo cronológico, que la eternidad decida marcarse por un determinado tiempo. Pero ¿por qué se hace así? Porque Dios quiere establecer una conexión y quiere crear para que nosotros lleguemos a comprender lo que es la adoración. Eso es precisamente lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Hermano, se le cerró el audio. Hermano Ricardo, está cerrado su micrófono. Hermano Ricardo, tiene cerrado su audio. Hermanito, tiene cerrado su micrófono. Hermano Ricardo, se le cerró su audio. Está diciendo el hermano que no tengo. ¿Me escuchan, hermanos?
Levante la mano si me escuchan. Ok, Sí, dice hermano. se Sí, me había ido el volumen al parecer a causa de que tuvieron que cerrar otros. No sé si me escucharon todo, hermanos. Levante la mano si no escucharon nada. Oh, wow, ok. Los 2 minutos anteriores no, hermano. Los 2 minutos anteriores a este no. Ok. Tengo que empezar otra vez porque si no, no van a entender todo. Disculpen, hermanos. Cuando hablamos de la adoración, la palabra adoración significa poner la frente en el suelo, poner la frente en la tierra. el cielo y la Es tierra. por eso que la mayoría de los judíos colocan la frente sobre el muro de los lamentos. Ujú. Esta idea principal de adorar a Dios. Es por eso que mirarás a los antiguos colocar la frente en la tierra. Pero la adoración de judaica, que es el tema que se me ha encomendado, que es la plataforma para lo que va a continuar, la adoración judaica tiene el propósito no de iniciar con la ley de Moisés en el Sinaí. La adoración judaica inicia mucho, mucho antes, desde el principio. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál es la idea? Que hay dos mundos, el mundo eterno y el mundo temporal, el mundo invisible y el mundo visible. Y hay una conexión entre lo celestial y lo terrenal. A esa conexión, a esa unidad, se le considera como adoración. Cuando las cosas visibles pasan a lo invisible. Y esa es la idea principal. Cuando Dios crea el cielo y la tierra, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, ¿verdad? Dice, Bereshit parak Elohim et shemayim et haaretz, que quiere decir que Dios creó aquello visible, aquello temporal, para enseñarnos y dar una sombra de lo que realmente es la adoración. Eso es realmente la adoración, la conexión entre lo eterno y lo temporal, entre lo celestial y aquello terrenal, entre lo que no se puede ver y lo que se puede ver. Y los antiguos desde el principio hacían eso. Cuando ves tú, por ejemplo, a Caín y Abel, te darás cuenta que la adoración judaica no comienza en Moisés. Tiene un principio desde la salida y desde antes de la salida del jardín del Edén. En Abel te das cuenta, este hijo de Adán que ofrece un animal, uno de los más gordos sobre el altar, y cuando colocan el animal sobre el altar, ¿qué es lo que sucede? Desaparece. La idea principal de adoración es que nosotros mortales podamos tener una conexión o una unidad o una relación con el Dios Altísimo. Esa es la idea principal de adoración. Por eso todos los sacrificios se desvanecen, se deshacen. Dios quería que entendiéramos que esto físico tiene una entrada en lo invisible, tiene una entrada en lo eterno. Y por eso sube hacia el cielo, hacia lo que los primitivos comprendían como lo celestial. La adoración judaica no comienza con la ley de Moisés, se ve desde mucho antes de eso. Lo puedes ver con Noé. ¿Qué es lo que hace Noé cuando por primera vez baja del arca? Lo primero que hace es que establece un altar de piedras, y el altar de piedras tiene que tocar la tierra. Esa es la idea de adoración, que de la tierra se dé algo al cielo. Hizo holocaustos, dice la escritura, y se desvanecieron en el cielo. Cuando vemos al patriarca Abraham, tú te das cuenta que cuando Dios hace su pacto con Abraham, sucede lo mismo. Esta continua idea de holocaustos, de sacrificios, de desaparecer lo visible en lo invisible. Desde que Abraham recibió por parte de Dios la promesa, tenía la idea de adoración.
Y cuando lees constantemente y en detalle el Antiguo Testamento, te darás cuenta que dice la Escritura, y se levantó Abraham, que indica estaba postrado, estaba adorando a Dios. Por eso no es extraño que Moisés se postrase ante Dios. Cuando la Biblia, cuando el Antiguo Testamento, cuando se traduce en la Septuaginta del hebreo al griego y dice que estaba postrado o se levantó, en hebreo significa estaba adorando a Dios, tenía la frente en el suelo, le decía al Señor, somos mortales, somos insignificantes, estamos en la tierra, estamos aquí en la tierra, pero ahora te queremos adorar, te queremos alabar. Y este pueblo que Dios le daría a Abraham, el cual vio en la faz del cielo en la noche, a través de las estrellas, le dijo, así será tu pueblo. Este sería un pueblo que adoraría a Dios. Y podemos continuar viendo la relación que hay entre el cielo y la tierra. Cuando uno de los hijos de él, precisamente uno de los patriarcas, dice la Escritura, va en dirección hacia Pam Aram, de donde era su padre, aunque era de la ciudad de Ur, había detenidos en Padam Aram. Y cuando baja hacia abajo y se establece ahí, después regresa este patriarca y dice la Escritura que se colocó en una ciudad que se llamaba Luz. Y dice la Escritura que tuvo un sueño. Y el sueño era una escalera y los ángeles de Dios que subían y descendían. Esta increíble conexión entre el cielo y la tierra, entre lo que nosotros no podemos ver y lo que podemos ver. Dice la Escritura que cuando se levantó este patriarca, quedó tan cautivo por aquel lugar que le puso el nombre de la puerta del cielo. La puerta del cielo, la casa de Dios, Betel. En el mismo lugar que Abraham iba a sacrificar a Isaac, se tiene este sueño, esta conexión que Dios estaba buscando con el pueblo, esta idea de que Dios buscase a su pueblo y que el pueblo tuviese una relación con Dios. Es más, la palabra holocausto o sacrificio viene de la raíz del vocablo que significa corbán. Y corbán significa acercarse, entrar en una relación estrecha con Dios. La adoración es precisamente eso, estar en una relación estrecha con Dios, pero para que el cielo y la tierra se unan, para que los mortales nos coloquemos con el Eterno, para que tengamos una conexión, el sueño sirve como referencia a ello. Dice la Escritura que le tuvo que poner Beitel, que significa la casa de Dios, y la puerta del cielo, porque el patriarca reconoció que aquel lugar serviría para la conexión, para la relación, para el corbán, para lo que sería el lugar donde se establecería la adoración a Dios. Se levantó el patriarca, ungió, colocó aceite de olivo sobre esta piedra y desde ahí se establece la idea de lo que vendría a ser la casa de Dios, el templo de Dios, el lugar donde habría adoración o lo que se considera como la adoración judaica. Tenemos que reconocer la idea que la adoración judaica no inicia con la ley de Moisés, pero tiene una esencia desde la fundación de lo visible, de lo que podemos ver. Aquel lugar funcionó y sirvió como el lugar donde se edificaría el templo de Dios cuando el tabernáculo estuviese deambulando por todo el desierto por 40 años, llegaría a este lugar y entonces se establecería este lugar. Ese era el lugar que se le llama el monte Moriah o Moría en hebreo. ¿Qué significa la palabra Moría? Dice la Escritura que cuando Abraham recibió este mandato de Dios, tomó a su hijo Isaac y lo llevó al monte Moría camino de 3 días. En las faldas del monte Moría deja a los siervos y ahora solamente sube con Isaac, con la leña, con todo aquello que necesitaba para llevar a cabo el sacrificio. Y dice que le pregunta a este
Isaac, Padre, ¿dónde está el holocausto? ¿O dónde está el animal para el holocausto, para el sacrificio? Y correctamente le contesta Abraham, Yahweh Ireh, esto es, Dios se va a proveer. Y cuando llegan a la cima del monte Moría, ahí lo trata de ofrecer y a punto de matarlo, el ángel de Dios le dice, detente, no es necesario que lo hagas. Él iba a adorar a Dios, él iba a darle todo lo que él tenía a Dios, lo que él más amaba a Dios, en el monte Moría. Es más, la palabra Moría significa donde Dios ve, donde Dios acepta y sobre todo donde Dios aprueba. Esta idea principal se basa en que la adoración judaica no comienza con el profeta Moisés, tiene mucho antes, tiene una esencia increíble desde antes. Es más, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac e Isaac tuvo a su hijo Jacob y luego Jacob tuvo a Lea, claro, quería a Raquel, las 4 matriarcas, ¿verdad? Tuvo a Lea y luego a Raquel y luego empezó a tener varios hijos. De Lea nacieron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. De Silpa, la sierva, de Lea nació Gad y Aser. De Raquel nació el consentido Yosef o José y Benjamín. Y de Bilha nace Dan y Neftalí. Pero, ¿de dónde viene la adoración judaica? Se coloca precisamente en este profeta. Los nombres de los hijos de Jacob relatan la dramática historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, Rubén significa aflicción, porque Lea era afligida por Raquel y Jacob, por cuanto no se sentía amada por Jacob. Ella pidió a Dios y Dios le dio a Simeón, que significa pedido a Dios. Y entonces Jacob la empezó a amar. Después tuvo el tercer hijo que se llamó Leví o Leví, el cual significa unió a sus padres, porque Jacob empezó a amar finalmente a Lea cuando veía que ésta le daba hijos. Era tanta la alegría de Lea, era tanta la emoción de Lea, era tan importante su emoción que ella decidió ponerle al cuarto hijo Yehuda, que significa alabanza a Dios. Cuando hablamos de la adoración judaica, se basa desde este hijo, porque Judá o Yehudá en hebreo significa alabar a Dios con las manos levantadas. La idea que tenían los judíos es, coloco el animal más perfecto de la tierra, lo coloco sobre el altar y en este sentido le estoy ofreciendo a Dios una adoración. Yo mortal, yo terrenal, yo temporal, quiero establecer una relación con el Eterno, donde en la puerta del cielo, donde en la casa, templo, palacio de Dios, donde en el lugar donde está la presencia de Dios. Por eso los judíos amaron llamarse judíos, porque a diferencia de judíos se encuentra el nombre Israel. Israel, la connotación es negativa porque significa aquel que pelea contra Dios, pero Yehudá o Judá significa alabanza a Dios. La adoración judaica tiene un tiempo increíble desde mucho tiempo. Aún lo veremos después cuando el sumo sacerdote adoraba a Dios. ¿Qué tenía en el pectoral? Las 12 tribus. Las 12 tribus que simbolizaban al pueblo de Israel. Esa descendencia de los patriarcas, esa adoración judaica que se le daba al Señor, donde las cosas se desvanecían, como un olor fragante subían y de pronto ya no había nada, ya no existía nada. Era la conexión de ellos. Pero la adoración judaica tuvo su evolución. Dice la escritura que José fue vendido por sus hermanos y que José fue llevado hacia Egipto como un esclavo.
Y dice la escritura que estuvieron ahí 430 años, según el libro de Éxodo. Y dice la escritura que vinieron los descendientes de Jacob y se establecieron ahí. Y aquí pasa una conmoción en la adoración judaica. Hay un choque increíble que no había existido antes. Lo que era el único Dios y verdadero. La razón por la cual Dios había sacado a Abraham de la ciudad de Ur, o sea, la ciudad de la adoración a la luna. ¿Por qué lo había sacado de ahí? Lo había sacado para establecer un pueblo que tuviese solamente un Dios, que adorase solamente al único Dios, al único y verdadero Dios. Pero los llevó de la ciudad de la luna, de la ciudad de Ur, y los llevó hacia el lugar donde adoraban al sol. Estos hacia Egipto. Los obeliscos literalmente son pilares sagrados que adoran al dios Ra, al dios Sol. Es más, el nombre Aarón es realmente el que es sacerdote de Ra, del dios Ra, del dios del sol. Y aquí hubo una gran confusión. Los judíos que pasaron tiempo aquí, las generaciones israelitas que pasaron aquí en Egipto, empezaron a ver muchísimos dioses, muchos dioses, lo que se le llama el politeísmo. Creyeron en varios dioses. Eso veían que creía el faraón. Ellos empezaron a creer de la misma manera, no solamente el dios del sol y la diosa luna, el dios del río Nilo, el dios rana, el dios becerro, los dioses, el dios halcón, el dios del inframundo. Una gran confinación de dioses. Ahora Dios los tenía que sacar de ahí. Y Dios los sacó de ahí con mano fuerte. La escritura dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Sobre ellos. Los sacó de allá, los llevó al monte Sinaí. Sinaí significa dientes porque su figura son como dientes si lo colocas al revés. Y ahí decide detallar, establecer, escribir cómo quería que fuese la adoración judaica. Estableció cómo quería que fuese la adoración judaica. ¿Y cómo es la adoración judaica? Se establece en la ley de Moisés, que reitero, no inició con Moisés, inicia desde mucho antes, porque desde mucho antes ya daba diezmos, porque desde mucho antes ya ofrecían holocaustos y sacrificios, porque desde mucho antes tenían la idea de lo que tenían que hacer, pero no se había escrito tal y como se hacía. Fue hasta el monte Sinaí donde se establece lo que se conoce como la adoración judaica, para que Dios tenga una relación con su pueblo, para que Dios abra la puerta del cielo, para que Dios tenga su casa y los deje entrar a ellos y tengan comunión, solamente se hace a través de la adoración judaica. ¿Y cómo se hace? Se establece de esta manera. Se establecen los 10 mandamientos, que es el fundamento y la base de la adoración judaica. 10 mandamientos. Después se separa en 3 secciones: la sección sacrificial, judicial, moral y ceremonial. Y todo esto sería lo que se conoce como la adoración judaica. La primera parte, hermanos, tiene que ver, reitero, con esta unidad entre lo sagrado y lo profano, entre lo celestial y lo terrenal, entre lo invisible y lo visible, entre aquello que no podemos ver y lo que podemos ver. ¿Cómo podemos adorar a Dios?, se preguntaban los judíos. Solamente dándole a través de la ley de Moisés, conforme lo ha puesto, aquello que nos ha pedido. Y la sección sacrificial se colocaba en 5 áreas. El holocausto, que significa todo quemado, todo consumido; la ofrenda, que significa aquello que se da en tributo, en presente, en don, como agradecimiento; la paz, que significa para estar en paz con Dios; el sacrificio del pecado por alguna falta que se haya cometido; y el sacrificio de expiación, que es cubrir aquello que no habíamos hecho. Entonces, la adoración judaica se basaba primero en esta idea, en lo que es la sección sacrificial, y todo esto se quemaba
para desaparecer en el aire como olor fragante, como sacrificio puro. Se desvanecía y dice la Escritura que era morir ya, aceptado por Dios, aprobado por Dios. Era la adoración judaica. Todo lo visible se hace invisible. Todo lo terrenal entra a la eternidad. Algo increíble. Pero también estaba basado en la sección ceremonial. Las 7 fiestas judías que declaraban la dependencia completa de Dios en las 4 temporadas del año. Después de cada cosecha se tenía que hacer esto. La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, de las primicias, del Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos. Estas 7 fiestas que hacía el pueblo, y cada que ellos venían a su casa, cada que venían al tabernáculo, cada que venían a la puerta del cielo, lo hacían para tener una relación estrecha con Dios, conforme la adoración judaica lo había establecido. Para ellos, el quemar animales, el quemar el pan ofrecido, el quemar la libación, el jugo, el quemar el aceite, para ellos el quemar el incienso era de mucho agrado, porque cuando se quemaba, se desvanecía en el cielo, pero si se quemaba dentro del lugar santo, se disolvía y entraba dentro de las cortinas a donde estaba la presencia de Dios, donde estaba Dios mismo, donde estaba la luz inaccesible, donde estaba aquel Dios de los cielos, el único Dios y verdadero. No muchos dioses como en Egipto, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y nosotros, aquel que se declaró la puerta del cielo, el acceso a Dios, el único intermediario, Jesús, que viene también de la tribu de Judá, porque es una alabanza perfecta a su Padre celestial. Así que los judíos, la adoración judaica no solamente se basaba en lo que era literalmente la sección ceremonial, sino también en el comportamiento, porque en el hebreo hay algo increíble que sucede con la palabra adoración. Sí, adoración es colocar la frente en la tierra. Sí, adoración es dar algo para que suba en olor fragante y haya una conexión entre el cielo y la tierra. Sí, pero para el judío adoración también es recordar que como mortales, recordar que como seres humanos necesitamos actuar conforme a la ley que Dios ha dado para que nos mostremos distintos y diferentes a todas las naciones, de tal manera que las naciones sabrán que nosotros tenemos un corbán, una relación, una adoración con el Dios. Los judíos comprendieron entonces que su comportamiento, la idea del tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es, recordarás quién eres, no le darás mala reputación a Jehová de los ejércitos. Sabían que también su comportamiento era de adoración a Dios. Y como resultado, recibían del Señor bendición. Dios abría no solamente la puerta del cielo, abría sus ventanas, dice la Escritura. Probadme, dice el profeta Malaquías, probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos. El pueblo de Israel fue bendecido cuando se mantuvo en la adoración judaica. Recibieron bendición cuando guardaron eso, pero cuando pecaban, cuando se iban a los dioses ajenos, cuando se olvidaban de la adoración judaica, tanto en la sección sacrificial, judicial, moral y ceremonial, porque no solamente se trataba de sacrificar, porque eso no lo dejaron de hacer, sino de tener un buen testimonio con el resto de las naciones, de preservar
literalmente su relación con el divino, con el Creador, con el Altísimo, con Jehová, con el gran yo soy. Ellos entendían que si eso se rompía, que si eso se quebrantaba, no habría bendición, pero que si eso se mantenía, porque la adoración judaica era una adoración externa, era una adoración externa. Se hacía todo en el exterior y eran bendecidos por Dios, pero el pueblo de Israel cometió un error. Siguió guardando los sacrificios, siguió alabando a Dios, pero su corazón se alejó de ellos. De ahí que la adoración neotestamentaria viniera. De ahí que fuese necesario que viniese el Nuevo Testamento. De ahí que fuese necesario que viniese Yeshua, Jesús de la tribu de Judá, de la tribu de la alabanza a Dios, porque su corazón se alejó de ellos. Sin embargo, por mucho tiempo pudieron guardar lo que era la sección sacrificial y lo hacían de una manera increíble. La adoración judaica comenzó en el tabernáculo desde el monte Sinaí y estuvo 40 años o 39 años más exactamente por todo el desierto hasta que entró a tierra prometida y no fue reemplazada sino hasta que se edificó el templo Betel, como aquel sueño que había tenido aquel hombre Jacob, aquel patriarca. Así sería el lugar donde se iba a sacrificar a Isaac. Así sería el lugar. Esto es, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, tienen mucho que ver en el establecimiento de la adoración judaica. Tienen mucho que ver porque no solamente es el lugar donde se tiene el sueño, no solamente es el lugar donde se va a sacrificar Isaac, es el lugar donde el pueblo de Dios va a dejar el tabernáculo y lo va a reemplazar con la hermosura del templo. El templo de Salomón vino a continuar la adoración judaica, de tal manera que ellos seguían adorando a Dios, seguían alabando a Dios, y se mira en la escritura que el punto más sublime, que el punto máximo, que el clímax de la adoración judaica se muestra en los tiempos del rey David. El mismo tiempo en que se ponen leyes en cuanto a cómo se va a escribir el hebreo, el mismo tiempo en cuando se hace un himnario increíble para que acompañe la sección sacrificial, el tiempo del rey David y Salomón encuentra su clímax. El pueblo de Israel era increíblemente bendecido. Su reputación llegaba a los infines de la tierra. Dios era adorado por el pueblo de Israel. He aquí, los judíos adoraban a Dios, levantaban sus manos y reclamaban y decían, todo es de ti. Y en la mañana, al mediodía y en la noche se postraban para orar, porque era la costumbre judía, según lo dice el salmista, y todos adoraban en dirección hacia el templo. La adoración no solamente era con los animales que se ofrecían, la adoración era de adentro, la adoración era del corazón, la adoración era una humillación, era una humildad, reconocer quiénes somos. Aún el rey Salomón, cuando decide hacer esto, le dice a Jehová, ¿quiénes somos nosotros? Oh Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para edificarte casa? ¿Quién soy yo para edificarte un Betel, una casa de Dios? He aquí los cielos no te contienen. ¿Por qué? Ni los cielos de los cielos, porque Dios no habita en estos cielos. Dios habita en la eternidad. Dios habita en el más allá. Dios habita en lo celestial, en lo invisible. Y desde ahí estableció que aquí Él moría, que aquí en el templo, donde se edificaría la ciudad de Jerusalén, Jerusalén, desde ahí Dios tendría una relación con ellas intrínseca entre lo visible
y lo invisible, entre lo celestial y lo terrenal, entre lo eterno y lo temporal. Esta adoración judaica que se veía en el clímax, donde el pueblo era bendecido, donde todo marchaba bien y donde todo iba bien. Pero durante mucho tiempo se alejaron. La adoración judaica perdió. Siguieron guardando la sección sacrificial, siguieron guardando la sección ceremonial, siguieron guardando la sección judicial moral. Pero ocurrió algo que ocurre el día de hoy con muchos de nosotros. Vamos al edificio y cantamos, pero ya no salen con el entendimiento. Estamos orando, estamos pensando en otras cosas, estamos leyendo la Biblia y preferimos la notificación del teléfono que la continuidad del texto sagrado. Hemos perdido reverencia ante el Creador y nosotros ahora le hemos colocado como un llavero, como algo que se puede cargar, como algo que se puede llevar. Y la verdad es que así no son las cosas. Es Dios el que se merece la honra y la gloria. Somos mortales, somos de la tierra. Nuestra frente siempre debe estar sobre el suelo, como en el caso de Moisés cuando le dijo a Dios, ¿verdad? Cuando le dijo a Dios aquello, Dios le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y dice que él se postró. Hermanos, los judíos están pasando por un tiempo drástico en los tiempos que decayó la gloria de Israel. Y nosotros estamos pasando por un tiempo drástico, donde ya no hay reverencia, donde las cosas han cambiado, donde hacemos todo al ahí se va, al aventón, donde no consideramos que a quien extendemos nuestra oración o nuestro canto o nuestra lectura o nuestra enseñanza es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que decidió tener una relación con nosotros. Es aquel por lo cual dice el salmista, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos para que nos visites? En esa decaída del templo, en esa decaída de esa relación, en esa decaída cuando sucedió esto, la adoración judaica había perdido la esencia, el esqueleto, la estructura, el fundamento. Siguieron haciendo todos, pero dice Mateo capítulo 15 que su labio le honraba, pero que su corazón estaba muy lejos de ellos. Tuvo que pasar mucho tiempo, aproximadamente tuvieron que pasar casi 1000 años para que esto fuese restablecido. Tuvo que pasar el primer templo de Salomón, la destrucción de Babilonia, la reedificación por Nehemías y después el embellecimiento por el rey Herodes. Y aún así, todo este tiempo, la adoración judaica perdió la esencia que se había establecido. Dios nos está preparando para adorarlo en lo invisible, en lo que no se puede ver. Pero nuestra preparación está basada en lo que tocamos, en lo que palpamos, en lo que le podemos dar. La adoración judaica tenía como propósito enseñarnos y darnos una sombra de lo que había de venir. Esto es, si entendemos la adoración judaica, entenderemos muy bien la adoración de la iglesia. Si no la entendemos, entonces ahora comprendemos por qué aún hay irreverencia durante los servicios de la iglesia, porque la gente llega tarde aún cuando los servicios son en línea, porque la gente no se viste, no se prepara aún porque piensa que está desde su casa, desde su sala. Se han olvidado de quien adoramos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Altísimo. Se ha perdido la reverencia total. Se ha cambiado la adoración y se empieza a comparar con un programa de televisión donde el tiempo va mucho más allá, porque tocamos algo que no tiene tiempo,
tocamos la eternidad. La adoración judaica perdió esa esencia y algo que posiblemente podamos perder todos. Fue entonces, durante el tiempo que Dios había señalado, durante el momento que Dios iba a conectar lo invisible con lo visible, durante el tiempo que una puerta se iba a abrir, pero muy estrecha, durante el tiempo que Dios decide darle fin a la adoración judaica para que entre una adoración espiritual, para que entre aquella por la cual todos y cada uno de nosotros adoramos. Fue durante este tiempo que decide Dios traer al Mesías. Sí, a el león de la tribu de Judá, de Judá, aquel que podemos alabar de una manera increíble. Dice la Escritura que cuando Jesús entró por el monte de los olivos, la gente tomó palmas en sus manos y decían: Hosana, Hosana, sálvanos, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda esta gente, a pesar de tener la adoración judaica en su mano, ahora quería adorar, ahora anhelaba tener una relación con Dios. Y como dice el apóstol Juan de una manera muy clara, lo que era desde el principio, fíjate, lo que era, o sea, antes desde que se iniciase lo físico, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando viene Jesús, se coloca una fractura increíble sobre la adoración judaica y se da pie a una de las adoraciones más importantes, a el reemplazo de la adoración judaica, no solamente externa, pero sobre todo interna, porque los verdaderos adoradores no adoramos solamente desde afuera, los verdaderos adoradores adoramos desde adentro, en el espíritu y en el entendimiento. Cuando vieron a Jesús, ¿cuál fue su gran sorpresa? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué hermoso ver a Jesús. Qué hermoso cantar este salmo. Y qué hermoso saber que era Él por quien estaban esperando por tanto tiempo. Como dice el salmo. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjate qué hermoso oír eso. Qué hermoso saber que Jesús venía, no solamente a fracturar, no solamente a tumbar, no solamente a destruir. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús conecta, hermanos, lo visible con lo invisible, lo físico con lo espiritual. Por eso Pablo lo dice en Colosenses 2:9, que en él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el holocausto perfecto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús nuestro Señor, el cual nos conecta con el Eterno. Porque hay solamente un Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Yeshua, Jesucristo,
El Señor nos ha salvado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la adoración judaica sentía un temblor. Percibía obscuridad por horas. Las piedras se quebrantaban y el velo se abría para abrirnos, dice Hebreos, un nuevo camino por medio de su cuerpo, para darnos el acceso a donde siempre quisimos estar. Qué hermoso que sea Dios el que nos muestra este amor y esta misericordia. Qué hermoso que yo, aún estando solo aquí, me conecte con muchos de ustedes a través de los medios y que nosotros adoremos a Dios, no en lo físico, desde acá adentro, porque solamente Dios se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Solamente Dios se merece que no levante mis manos en forma física, que levante mis manos desde el corazón. Solo Dios se merece que me postre en la mañana y que diga, Señor, tú mereces toda honra y toda gloria y todo. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos, hermanos? Para que Él se haya acordado de nosotros. Cuán profundo es el amor del Señor, que nos ha abierto el cielo y que nos da esperanza a través de Cristo Jesús. Y Jesús cuando vino, cuando habló con la samaritana, le dijo que Él estaba buscando, Dios, adoradores, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración judaica comienza desde pequeños, pero es la unidad increíble que existe entre los cielos y la tierra, entre lo eterno y lo temporal. Y tú y yo tenemos la oportunidad, el día de hoy, de adorarle a Dios como Él se merece, como Él quiere, como a Él le corresponde. Somos simples mortales y Él se merece toda mi honra, toda mi gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá adores a Dios desde adentro. Ojalá no pierdas reverencia ante el Señor que adoramos. Ojalá no te olvides que la adoración judaica es la sombra de lo que había de venir. Y ojalá recuerdes que Él se merece todo por siempre y para toda la eternidad. Porque gracias a Jesús establecimos una relación con Dios. Dios les guarde y les bendiga desde Elgin en Chicago, donde estamos a menos 30 grados centígrados, con mucha nieve afuera. Shalom, shalom, y un abrazo fraternal a todos. Dios bendiga. Dios te